Estados Unidos bombardeó a México en 1943. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de un incidente del que poco se conoce y nunca se habla. Realmente ha pasado desapercibido, pero es un importante incidente, durante el cual, el 28 de junio de 1943, el fundador de la Dianética y la Cienciología, L. Ron Hubbard, que en ese entonces era un comandante naval del ejército de Estados Unidos, decidió bombardear las Islas Coronado, que son posesión mexicana. Esto sucedió frente a las costas de San Diego, California. Y te preguntarás, ¿quién es Ron Hubbard? Él nació en Nebraska en 1911 y es el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Aquí, cuando ocurre este suceso de Estados Unidos con México, fue cuando él sirvió como marín en la reserva y fue ascendido a oficial de la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que él era el comandante de los dos barcos que iniciaron el bombardeo sobre las Islas Coronado. Esto ocurrió durante un breve periodo de tiempo porque en realidad el incidente no fue respetado. Estados Unidos no le dio la importancia que debía a este incidente y no castigó a nadie. Incluso estuvo a punto de ser premiado Hubbard por bombardear territorio mexicano. Sin embargo, afortunadamente, esto no sucedió. El caso es que él fue comandante de la naval de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue retirado del mando en dos ocasiones, la primera por el incidente con México y en la segunda ocasión porque se distrajo de sus labores por atender asuntos personales. El caso es que este personaje, Hubbard, es muy respetado y connotado en Estados Unidos. Su fama lo cobijó al grado de que nunca ocurrió nada y ha sido borrado de la historia este pasaje bochornoso que atañe a Estados Unidos y a México. Esto sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí recordemos que de manera injustificada el gobierno mexicano ingresa apoyando a los países, a los aliados que eran Estados Unidos, en contra de las potencias del eje que eran Alemania, Italia y Japón. En este caso, el presidente mexicano envió al Escuadrón Aéreo 201 y también puso a disposición de Estados Unidos todas las materias primas y todo lo que se necesitase para apertrechar a los Estados Unidos. De tal manera que todas las líneas ferroviarias de México transportaron de manera gratuita todos los insumos y materias primas que necesitase Estados Unidos. Incluso se obsequiaron gigantescas cantidades de petróleo que nunca fueron pagadas a México. Y además de todo esto, ocurrió lo que les acabo de comentar. De parte de los soldados que se ubicaban en la costa de California, que eran parte de la defensa de Estados Unidos, cuando en aquel momento ya había habido una incursión con globos, se dice, de Estados Unidos, cuando envió miles de globos y atacó las costas de California. También ya sabemos lo que ocurrió en Pearl Harbor, pero en este caso, cuando ellos estaban haciendo un ensayo de defensa de manera personal, unilateral, pero siendo un comandante afamado y reconocido, al mando de dos navíos, de dos destructores navales, que son barcos de lo más fuerte que te puedas imaginar. Tienen armas que pueden, en ese momento eran más poderosas estos dos barcos que con los que contaba Japón y algunos otros países. Eran naves altamente tecnológicas para el momento. Eran navíos muy avanzados en ese junio de 1943. La ciencia y la tecnología les daba ventaja a estos dos navíos que comandaba Ron Hubbard. Aquí les comento que se le ordenó, para justificar las acciones de Hubbard, el gobierno de Estados Unidos manifestó al gobierno de México que se le había ordenado participar en un simulacro de guerra antisubmarina
mar adentro junto con otras naves de guerra. Y el ejercicio terminó temprano y Hubbard al regreso decidió por su cuenta practicar al tiro al blanco sobre las Islas Coronado, que ya sabía él que eran islas mexicanas, pero lo estaba haciendo como un desafío y porque según algunas fuentes se encontraba ebrio, lo cual no justifica, más bien lo condena aún más. ¿Por qué? Porque no había otras naves con las que él estaba participando. Él era el comandante de todo el destacamento naval. Él comandaba alrededor de 20 navíos y 2 destructores, que era donde estaba su puesto de mando. Por lo tanto, la decisión de destruir una de las Islas Coronado, porque imaginen tal cantidad de barcos disparando al tiro al blanco sobre una isla mexicana, puso en peligro el destacamento mexicano que ahí estaba. Había faros, guardafaros y marinos del gobierno mexicano. Estos, hay que aclarar que en cada faro estaba una bandera mexicana. En todas las habitaciones y los destacamentos de la Marina mexicana había banderas. Así que él no podía decir que no lo había hecho con total intención. Sin embargo, efectivamente, él realizó esta incursión sobre territorio mexicano de manera deliberada, arbitraria y con toda la intención del mundo. Aquí lo que nos debe preocupar es la poca respuesta de parte del gobierno mexicano y su olvido en los libros de historia, y también la pretendida justificación del gobierno de Estados Unidos. Ellos hicieron todo por apoyar a Ron Hubbard. En ese momento él no era una persona tan importante como para que el mismo presidente de Estados Unidos, encontrándose en la Segunda Guerra Mundial, hiciera todo por apoyarlo. Sin embargo, así lo hizo. Y México justificó todas esas acciones que no tenían una justificación válida, convincente, clara. Además, recordemos el apoyo que estaba brindando de manera gratuita todo México como país a los Estados Unidos. Incluso en México hubo lugares donde se llevaron a todos los ciudadanos de Alemania, de Italia y Japón. Se establecieron lugares de reunión para que todos los extranjeros que estuviesen en territorio mexicano fueran llevados a esos lugares. Lo mismo que hicieron en Europa, ya sabemos quién, los nazis, Hitler. Lo mismo que hicieron lugares donde reunían a las personas. Acá también México tuvo lugares donde reunió a italianos, a japoneses y a alemanes. Estaba haciendo todo sin recibir nada a cambio México. Nosotros no teníamos por qué involucrarnos en un conflicto mundial. México no tenía nada que ganar y sí tenía mucho que perder. Y en realidad México no ganó nada, no se nos reconoció nada, no se nos pagó nada y no se nos condonó parte de la deuda externa. No hubo ningún beneficio para México que nosotros como país hubiésemos apoyado a los Estados Unidos en 1900, en la Segunda Guerra Mundial. No hubo nada, no hubo ganancia para México. Por lo tanto, es injustificado el envío del Escuadrón 201 y todo el apoyo en materias primas, en suministros, en vías férreas, en tránsito por el territorio nacional y todo el apoyo brindado por el gobierno mexicano. En realidad, quien ganase la Segunda Guerra Mundial no le iba a afectar a México. Estamos tan lejos y no éramos enemigos, al contrario, nos estaban ofreciendo una alianza a los alemanes, a los mexicanos. En varias ocasiones buscaron ser amigos de México y en esa ocasión fue una de tantas que se repitió. A lo largo de la historia siempre Alemania ha querido ser amiga de México, pero siempre lo ha impedido Estados Unidos. Y paradójicamente, desde los gobiernos liberales de Juárez en adelante, siempre Estados Unidos ha tenido un control sobre México. Velado, oculto, evidente o no evidente. Siempre de alguna manera. Recordemos los tratados de Bucareli. También recordemos la concesión Pichilingue en Baja California. Recordemos la concesión del Tratado McLean-Ocampo y tantos otros que se han dado y tantas situaciones que se han dado entre ambos países. Incluso cuando se firma el Acta de Chapultepec, que da origen a la Organización de Estados Americanos,
¿Qué sucede paradójicamente en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México? Todas esas situaciones son a iniciativa de Estados Unidos. Entonces debemos ver en realidad qué gana y qué pierde México como país en su trato y en las relaciones con Estados Unidos. No todo es malo, pudiera ser nuestro principal aliado si supiéramos negociar con él. Paradójicamente, México siempre pierde y nunca negocia adecuadamente. Tenemos que tener un sentido mayor de patriotismo y de mexicanidad, algo que está faltando y que debía incorporarse desde los libros de texto en las primarias y como una obligación en la educación básica de los mexicanos. Cuestión que se deja de lado cuando se le otorga un poder sin precedentes a un sindicato que es el mayor lastre nacional. Les hablo del sindicato de la educación, lo cual no esperemos que pronto pudiese haber una solución. En tanto los fuertes en México sean los sindicatos, nunca va a haber una eficacia nacional. El desarrollo va a ser frenado y detenido. Para poder avanzar y dejar un mejor legado a nuestros hijos y futuras generaciones, es necesario tomar las acciones que sean necesarias y suficientes para encaminarnos en el rumbo correcto. Uno de ellos sería la democracia sindical transparente y que esas elecciones las celebre el INE. Por el bien de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.